¿Has escuchado hablar de los samaritanos? Este pueblo fue considerado una de las mayores abominaciones por los judíos y a menudo evitado incluso por los extranjeros. Pero, ¿cuál es el origen de este odio? ¿Qué hizo que los samaritanos fueran tan despreciados por la sociedad de la época? Es lo que descubrirás en el video de hoy. Hola, bienvenido al canal Biblia de A a Z. Antes de verlo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir los próximos contenidos en primicia. Y sin más demora, vamos al video. El término buen samaritano se utiliza a menudo para describir a alguien que ayuda a los demás, pero pocos saben realmente quiénes fueron los samaritanos en la Biblia. Los samaritanos eran un grupo de personas que vivían en la región de Israel después de la conquista siria. Sobrevivieron hasta la época de Jesús y todavía existen en número limitado en la actualidad. La Biblia cuenta varias historias sobre los samaritanos y el odio entre judíos y samaritanos es un tema recurrente en los evangelios. Para entender el origen de los samaritanos, es necesario volver a los días de los reyes de Israel. Después de que el rey Salomón gobernó a los israelitas, su hijo Roboam tomó medidas imprudentes en el siglo X, lo que llevó a la corrupción y al pecado en ambos reinos. A pesar de las advertencias de los profetas enviados por Dios, se predijo que serían conquistados por otros pueblos. El reino del norte fue peor que el reino del sur, con una línea de gobernantes malvados. En el año 722 a.C., el reino del norte de Israel cayó ante los asirios y muchos israelitas fueron llevados a Siria como cautivos. Pero algunos permanecieron en la tierra y se casaron con extranjeros. Estas personas, mitad judías y mitad gentiles, se conocieron como samaritanos. En el año 586 a.C., el reino del sur de Judá cayó ante el imperio babilónico. Cuando las murallas de Jerusalén fueron derribadas, el templo fue destruido y las murallas de la ciudad fueron derribadas. Los primeros registros bíblicos de los samaritanos se encuentran en los libros de Esdras y Nehemías, que datan del siglo V a.C., cuando el imperio persa reemplazó a Babilonia como potencia regional. En ese momento, Nehemías, un judío, obtuvo permiso del rey persa para reconstruir Jerusalén, pero los samaritanos locales se opusieron y crearon problemas para Nehemías y su equipo de trabajo, Nehemías 4:14. Este conflicto fue el comienzo de un largo periodo de enemistad entre judíos y samaritanos. Antiguamente, Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Después de la caída de Israel, la región de Samaria se encontraba en el centro de lo que solía ser el reino del norte. Durante la época de Jesús, Samaria se encontraba entre Galilea al norte y Judea al sur. Actualmente, la región de Samaria se encuentra en el norte de Cisjordania, donde algunas centenas de samaritanos aún viven y siguen su fe basada en el Pentateuco y en el monte Gerizim. ¿Por qué los samaritanos eran tan odiados en tiempos de Jesús? Los samaritanos eran ampliamente despreciados por los judíos debido a una serie de factores. En primer lugar, eran considerados una mezcla de israelitas espiritualmente corruptos y extranjeros paganos que habían creado una religión que los judíos consideraban herejía. Los samaritanos tenían su propio centro de adoración en el monte Gerizim y su propia versión única del Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés, mientras rechazaban los escritos proféticos y las tradiciones judías. Además, los samaritanos se consideraban a sí mismos como verdaderos descendientes de Israel y preservadores de la verdadera religión, mientras consideraban el templo de Jerusalén y el sacerdocio levítico como ilegítimos. Cuando los judíos regresaron para reconstruir Jerusalén, los samaritanos se opusieron a los esfuerzos de reconstrucción, lo que llevó a más hostilidad, ya que ambas sectas se establecieron en la tierra en oposición una a la otra. Para los judíos, un samaritano era más despreciado que un gentil, ya que los samaritanos eran vistos como mestizos que habían contaminado la verdadera religión. Estas diferencias teológicas históricas crearon una división profunda y duradera entre judíos y samaritanos en tiempos de Jesús. ¿Quién fue el buen samaritano? Jesús solía enseñar verdades espirituales a través de parábolas o historias. Una de sus parábolas más famosas es la del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10, 25-37. Un experto en la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Cuando Jesús le devolvió la pregunta, tuvo que decir que la ley declaraba que una persona debía amar a Dios y amar al prójimo como a sí misma. Sin embargo, el experto, confundido, quería justificarse, así que preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. A esto, Jesús respondió con una parábola. En respuesta, Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Lo despojaron, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto.
Sucedió que un sacerdote bajaba por el mismo camino y cuando vio al hombre, pasó por el otro lado. Así también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Pero un samaritano, mientras viajaba, llegó donde estaba el hombre y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Fue hasta él, vendó sus heridas derramando aceite y vino. Luego lo puso en su propio burro, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero. Cuídalo, dijo él, y cuando vuelva te reembolsaré cualquier gasto extra que puedas tener. Lucas 10, 30-35. El buen samaritano entonces no era una persona real. Él era un símbolo. Un hombre religioso quería limitar quién era su prójimo y así justificarse. En cambio, Jesús cambió la cuestión. Utilizó el trasfondo del odio de los judíos hacia los samaritanos para mostrar que todos eran sus vecinos, incluso aquellos considerados enemigos. Jesús preguntó, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ¿veías tú lo mismo? Jesús y la samaritana. En uno de sus viajes, Jesús pasó por Samaria y se detuvo cerca de un pozo para descansar. Una mujer samaritana vino a buscar agua y Jesús le pidió que le diera un poco de agua. La mujer se sorprendió porque los judíos y los samaritanos no se relacionaban entre sí. Pero Jesús le ofreció una agua viva que saciaría su sed espiritual. Durante la conversación, Jesús habló sobre su vida personal y cómo había tenido varios maridos. La mujer quedó impresionada con la sabiduría de Jesús y preguntó cuál era la forma correcta de adoración, si era la de los judíos o la de los samaritanos. Jesús respondió que lo importante era adorar a Dios en espíritu y en verdad. La mujer entonces se dio cuenta de que Jesús era un profeta y mencionó que esperaba la venida del Mesías. Jesús le dijo que él era el Mesías. Esto llevó a muchos samaritanos a creer en él. La conversación con la mujer samaritana mostró que Jesús vino para inaugurar una nueva era en la que la forma correcta de adoración ya no estaría limitada a un lugar específico o tradición, sino a una relación personal con Dios en espíritu y en verdad. Jesús tuvo muchas interacciones con los samaritanos porque demostraba cuidado por todos, especialmente por los pobres y marginados. Aunque el mundo rechazaba a Jesús, los samaritanos lo aceptaban y no les importaba la opinión de los líderes religiosos. Él enseñó que el Evangelio es para todos, no solo para los justos, sino también para los pecadores que necesitan arrepentirse. La historia de los samaritanos es difícil porque fueron oprimidos y odiados por los judíos debido a su religión idólatra mixta. Sin embargo, el Evangelio trajo esperanza a Samaria y los creyentes difundieron el mensaje por todo el mundo después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Cuando Felipe predicó en Samaria, muchos fueron sanados y la ciudad se llenó de alegría. La historia de Samaria nos recuerda que no importa quiénes somos o de dónde venimos, podemos encontrar buenas noticias a través de Jesucristo. ¿Te gustó conocer más sobre los samaritanos? Comenta aquí abajo y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Dios te bendiga.